¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto dar la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por acompañarnos. Y a continuación, un adelanto de la información más importante de las últimas horas. Encuentran abandonadas armas robadas a la comisaría de Techaluta. Hay 2 policías y un taxista detenidos. Justifica el gobernador intervención de autoridades estatales para frenar clausura destilería. Advierte excesos del gobierno de Tequila. Con 346 contagios y un muerto, Jalisco se mantiene en segundo lugar nacional en casos de sarampión. Con el correr de las horas, la historia ha cambiado y la versión inverosímil desde un inicio resultó insostenible. Policías de Techaluta habían asegurado que recibieron una llamada telefónica de alguien que se había identificado como personal de la Contraloría Municipal y que les había ordenado sacar cerca de 200,000 pesos de la tesorería, que porque el alcalde tenía una multa. Les ordenaron también depositar el dinero en cajeros automáticos, destruir los comprobantes y mandar en un taxi, parte de su armamento con destino a Zapopan. Hoy en la mañana detuvieron ya a 2 policías municipales y a un taxista presuntamente involucrados en este caso. Y hace unas horas las armas fueron localizadas en un pastizal. Israel Orozco. Recuperaron las armas que habían sido robadas a la policía de Techaluta de Montenegro, Jalisco, durante un fraude telefónico. El arsenal fue ubicado en aparente abandono dentro de cajas de cartón colocadas en pastizal. Fueron elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes dieron con el hallazgo tras recibir un reporte sobre paquetes abandonados en la carretera libre Guadalajara-Ciudad Guzmán, a la altura del cruce con la vía Techaluta de Montenegro, El Zapote. Al inspeccionar las 2 cajas semiabiertas, los oficiales encontraron 3 armas cortas, 5 fusiles de asalto y una subametralladora. También había 6 chalecos balísticos y 11 cargadores, todos desabastecidos. Por sus características, el equipo coincide con el armamento sustraído días atrás de la comisaría municipal. Por este caso, se cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión, 2 contra los policías municipales que dispusieron del dinero de la tesorería y entregaron las armas de cargo, y una más contra el taxista que recibió el armamento y presuntamente participó en el traslado del equipo táctico. Aparentemente, lo que ellos refieren, que recibieron una llamada del presidente municipal, después unos mensajes para entregar ese dinero y las armas, donde les dan indicaciones. Pero en base a las investigaciones estamos corroborando precisamente el dicho, pero de entrada pues no resulta lógico ciertas cuestiones que nos aparecieron en la investigación. Los 3 detenidos fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente y su audiencia de imputación está programada para el 10 de diciembre. El armamento asegurado fue trasladado a la sede regional de la Fiscalía General de la República en Zapotlán el Grande. Para Imagen, Israel Orozco. Y ante estos hechos, la Fiscalía Estatal investiga el caso y la Secretaría de Seguridad tomó el control de la policía de Techaluta. Tan solo este año han sido intervenidas las policías de Teocaltiche, de Villa Hidalgo, de Tala, de Teuchitlán y de La Huerta, más esta, claro, de Techaluta, lo que evidencia nuevamente la fragilidad de estas corporaciones. En algunos casos, con menos policías de los necesarios, con elementos sin exámenes de control y confianza, sin armamento o patrullas suficientes. Vaya, se han convertido en el eslabón más débil de la cadena de la seguridad, especialmente en territorios en donde, sabemos de cierto, el narcotráfico ejerce una enorme influencia. Y hablando justo de este tema de armamento, en un vehículo abandonado en la colonia Los Naranjitos en Tamazula de Gordiano, fueron asegurados un fusil, un aditamento lanzagranadas, una granada de fragmentación, más de 250 cartuchos, 10 cargadores, un dron y 29 envoltorios y cigarros con marihuana. Esto ocurrió durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Guardia Nacional. No hay personas detenidas y todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integra ya la carpeta de investigación correspondiente. De vuelta al área metropolitana de Guadalajara, mientras se desmontaba el tianguis que se instala en la colonia Lázaro Cárdenas,
se registró un asesinato. El hijo de un tianguero fue asesinado a balazos en plena retirada del tianguis instalado en las calles José María de la Vega y Guillermo Vaca, en la colonia Lázaro Cárdenas en Guadalajara. El ataque ocurrió mientras comerciantes desmontaban sus puestos. De acuerdo con información preliminar, al joven Carlos lo iban siguiendo por calles del tianguis. La víctima intentó refugiarse en esa tienda que está en esquina, cuando ahí lo alcanzan los dos agresores y le disparan a quemarropa. Pues que sí, que le dijeron, dicen que llegaron con él y le dijeron, ¿eres tú? Y que el muchacho pues se molestó, ¿yo soy qué o qué? Y que luego le dieron un balazo y corrió algo así. Se forzajearon y corrieron hacia acá. Se solicitan servicios médicos quienes al arribo confirman el deceso. A simple vista se aprecia lo que parece ser un impacto de proyectil de arma de fuego, esto a la altura del tórax. Tras los disparos, comerciantes y vecinos señalaron que los agresores iban encapuchados y se dieron a la fuga corriendo entre las calles del tianguis. La zona quedó acordonada y se montó un operativo de búsqueda, aunque hasta el momento no se reportan detenciones. Para Imagen, Israel Orozco. Y también ahí, en Guadalajara, hoy fueron localizadas, en plena vía pública, 3 personas maniatadas que presumiblemente se encontraban privadas de su libertad. 3 personas, 2 hombres de 35 y 19 años y un menor de 13, fueron localizadas maniatadas en la vía pública sobre el cruce de Avenida Inglaterra y la calle Quetzal en la colonia Morelos en Guadalajara. Las víctimas presentaban múltiples golpes y contusiones, aunque ninguna lesión ponía en riesgo su vida. El reporte al 911 alertó a policías y servicios de emergencia sobre 2 individuos tirados en la calle. Al llegar, los oficiales confirmaron que se trataba de 3 personas privadas de la libertad y abandonadas en el sitio. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos. Después fueron trasladados en una ambulancia al puesto de socorros más cercano, donde acudió un agente del Ministerio Público para entrevistarse con las víctimas. De forma extraoficial, se mencionó que los afectados dijeron ser originarios del municipio de Tonalá y que el menor sería estudiante. Sin embargo, se negaron a explicar las circunstancias de su rapto. Lo único que refirieron es que habrían sido privados de la libertad entre las 18 y 19 horas del día anterior. En el sitio fue localizado un rifle de asalto de utilería, así como varias dosis de droga, presuntamente cristal, que estaban en posesión de los lesionados, por lo que una de las líneas de investigación sería una posible relación con actividades ilícitas. La situación legal de las víctimas aún no ha sido precisada por las autoridades, sin embargo se informó que se recuperan de manera satisfactoria. En paralelo, la Fiscalía del Estado continúa con las indagatorias para esclarecer el móvil de la agresión y dar con la identidad y paradero de los responsables. Informó para Imagen Alberto Mariscal. 2 personas fallecidas y un herido de manera grave es el saldo que dejó un fatal accidente en el municipio de Zapotlanejo. El accidente se registró sobre la carretera libre a Tototlán, a la altura de la presa Partidas, en donde es una carretera de 2 sentidos, y esto podría explicar en parte, más la imprudencia, la distracción, el motivo de este percance. Y vámonos ahora al municipio de Tequila, en donde el gobierno municipal, encabezado por el presidente Diego Rivera, intentó clausurar la destilería José Cuervo bajo el argumento de que la empresa debía alrededor de 60 millones de pesos en multas y en predial. Sin embargo, esto no fue posible porque el gobierno estatal envió a policías y bomberos para impedir esta medida. Así lo denunciaba la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez. Pues resulta que llegan los policías y a los policías que están dentro cuidando los detienen, ya no los dejan pasar y hacen uso de la fuerza. Por eso hacemos un llamado al gobierno del estado. Por favor, la autonomía de los municipios es ante todo. Decirle que no va a poder hacer lo que él quiere.
Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, justificó la intervención de las autoridades estatales. Asegura que la clausura inmediata que estaba ordenando el alcalde, además de carecer de sustento jurídico, implicaba un riesgo de explosión en las calderas de cocimiento de agave. Que exigían unas contribuciones del predial que querían elevarlo hasta 20 veces más de lo que pagaban anteriormente, que querían cobrar multas, recargos por aproximadamente 60 millones de pesos, quedó hasta este momento sin efecto. El municipio ha entendido que lo que se estaba demandando no tenía viabilidad legal, jurídica. Bueno, pues ¿qué le parece? Hoy la empresa ya está operando con normalidad y este tema, hay que decirlo, pone nuevamente bajo la lupa al presidente municipal, Diego Rivera, en cuya administración se han generado otros asuntos igualmente polémicos, como la intención de apropiarse y de modificar el Museo Nacional del Tequila, o ¿qué le parece? La detención arbitraria por parte de sus policías municipales de un camarógrafo de N+. Advierte el gobernador que en Tequila existe un riesgo de ingobernabilidad ante varios señalamientos de abuso de autoridad, de extorsiones y de acoso, porque lo que pasó con José Cuervo, dice Pablo Lemus, no es un caso aislado, ha pasado con otras tequileras, ha pasado con hoteleros, ha pasado con otros comerciantes y por ello es que hay una situación crítica, dice el gobierno de Jalisco en el municipio de Tequila. Vamos a otras cosas. Mire, de mantenerse la tendencia, Jalisco va a cerrar este año en segundo lugar a nivel nacional en casos de sarampión. El acumulado de casos de sarampión en Jalisco es de 346, de los cuales Arandas concentra la mayor cantidad con 148. En cuanto a la zona metropolitana de Guadalajara, hay 20 en Zapopan, 30 en la capital del estado, 27 en Tonalá, 37 en Tlaquepaque, así lo informó el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Y el grupo más afectado es de 5 a 9 años, con 18% de los casos, seguido por el grupo de los 25 a los 44 años con 17% de los casos. Detalló que hay 22 casos reportados en Tomatlán, en donde los más afectados son jornaleros y sus familiares. Requerimos que desde el lugar de origen hubiera mayor cobertura de vacunación. Esto ya lo estamos trabajando con la Federación porque necesitamos que la Secretaría de Salud Federal haga también hay un trabajo exhaustivo con los estados de la República. Hasta la fecha, las vacunas aplicadas superan las 600,000 y en lo que va del año solo hay una muerte confirmada en la entidad ocurrida en noviembre. Una bebé de 11 meses cuyos padres venían del estado de Guerrero y que tenía síntomas avanzados de la enfermedad cuando llegó a Jalisco. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y autoridades en materia de salud también hablaron sobre el dengue y el saldo fatal que arroja esta enfermedad aquí en Jalisco durante este año que está prácticamente por concluir. En lo que va de 2025 hay un acumulado de 2.248 casos de dengue en Jalisco, una disminución considerable a 2024 que para estas fechas había cerca de 18.900 registrados, informó el secretario de Salud en la entidad Héctor Raúl Pérez Gómez, quien calificó como bueno este año. Uno quisiera que no ocurriera ningún caso de una enfermedad epidemiológica, sin embargo creo que fue un mucho mejor año en cuanto a dengue. Y el número de defunciones acumuladas es de 10 defunciones. Destacó que estos fallecimientos ocurrieron a principios de año y que estaban en estudio, ya que las personas que murieron tenían comorbilidades o estaban en edad de riesgo. Por otro lado, tras un estudio hecho por académicos de la Universidad de Guadalajara adscritos al Centro Universitario de Tlajomulco, analizaron el comportamiento del dengue de las últimas 4 décadas y encontraron que tiene periodos cíclicos. Aproximadamente cada lustro hay repuntes de la enfermedad, por lo que no descartan que ocurra en los 2 últimos años de la década o a principios de la otra. Esto es seguro, vamos a tener uno similar, y esto tiene que ver precisamente con una serie de factores que tienen que ver con la circulación de diferentes serotipos de dengue, tiene que ver también con la inmunidad poblacional y tienen que ver también
con diversos factores climáticos que se presentan a lo largo del tiempo, ¿no? Hizo hincapié en que el mosquito transmisor tiene presencia todo el tiempo, esto a pesar de las campañas de fumigación, aunque sí disminuye la cantidad de vectores. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, y en otros temas platiquemos acerca del aguinaldo que están esperando millones y millones de trabajadores aquí en nuestro país. Recuerde que es una prestación a la que usted tiene derecho si ya cumplió un año trabajando en su empresa, 15 días. Si no ha cumplido el año, de cualquier manera le toca aguinaldo, claro, una parte proporcional y la fecha límite, a más tardar, se lo tienen que entregar el 20 de diciembre. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Gobierno de Jalisco anunció que brindará asesoría gratuita a las y los trabajadores que enfrenten problemas para recibir su aguinaldo en tiempo y forma. El secretario del Trabajo, Ricardo Barbosa, recordó que este pago es un derecho que no puede renunciarse y explicó los plazos y mínimos establecidos por la ley. Respecto del aguinaldo, como ustedes saben, es un derecho irrenunciable al cual se les debe pagar a todos los trabajadores que hayan laborado durante el 2025 15 días de salario a más tardar el 20 de diciembre. Barbosa añadió que todos los trabajadores con patrón tienen derecho a recibirlo, incluso si laboraron solo una parte del año. En esos casos, deberá entregarse la parte proporcional. Sigo esperando, yo creo que ya en estos días se va a recibir el pago. Correcto. Sí. ¿Sabes hasta qué fecha tienes más o menos? Tengo entendido que es hasta el día 20 de diciembre. Son los últimos días para pagar o el último día. Muy bien. ¿Has tenido problemas otros años o en otras empresas? No, la verdad no. Siempre me han pagado puntuales y ahorita estoy esperando lo mismo que ya en estos días recibir el aguinaldo. La titular de la Procuraduría, Patricia Guadalupe Campos Alfaro, explicó que la dependencia acompañará a quienes no reciban su pago, tengan dudas sobre el cálculo o les entreguen el aguinaldo fuera de plazo. La funcionaria indicó que si es necesario realizar una conciliación previa a tribunales, también será canalizados al Centro de Conciliación Laboral para seguir el proceso correspondiente. Para brindar atención, la Procuraduría cuenta con oficinas en Guadalajara, Zapopan, Ocotlán, Autlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, además de la línea telefónica 33 30 30 1000, extensión 26710. Cifras del IMSS señalan que en Jalisco existen 2.063.981 trabajadores formales, quienes tienen garantizado el aguinaldo, a diferencia de quienes laboran en la informalidad, que no cuentan con esta prestación. Pues bien, lo que esperábamos dentro de lo que cabe. Lo que está de ley. Lo que está de ley. Sí, ya lo recibí, me fue muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿En otras empresas tuviste algún problema o en esta misma has tenido algún problema? No, no he tenido ningún problema en ninguna empresa. Con esta estrategia, las autoridades buscan que ningún trabajador se quede sin recibir este derecho obligatorio de fin de año. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Hace prácticamente una semana, autoridades tanto de Guadalajara como de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública realizaron un trabajo de supervisión a las obras de rehabilitación que se realizan en la Minerva, en la Plaza Liberación y también en la Plaza de la República. Hay un común denominador en estas obras. Por un lado, son obras millonarias, se invierte una cantidad brutal de dinero. Y por otro lado, las tres deben quedar concluidas este mes, pero vecinos y comerciantes de la Plaza de la República ven muy difícil que se logre esta meta. La renovación de Avenida México, iniciada en julio de este año, busca transformar uno de los corredores más importantes de Guadalajara. Las autoridades estimaron avances de hasta el 95% en algunos tramos, sin embargo en otros la realidad es muy distinta. El testimonio de esta vecina es contundente. Yo te soy honesta, siento que va lentísimo, porque va muy lento, ya tienen desde julio haciendo esto y va muy lento. Hay días que no ves más que muy poca gente trabajando. Coincide que cuando viene alguien de ISOP y vienen las personas del ayuntamiento y todo, ese día viene mucha gente. Las obras también han generado problemas. Muy poca luz en la noche y pues date cuenta cómo están los agujeros.
y somos gente adulta, la mayoría las que vivimos aquí. Hay mucho adulto, entonces no puedes andar caminando y andar esquivando varillas, basura, ramas. Vecinos señalan que una parte del proyecto quedó parado durante meses debido a cambios de constructora y ausencia de supervisión, lo que genera molestias. Las personas del edificio nuevo Avenida México, están furiosos y tienen toda la razón. La salida de los carros es un problema, esto sí es un caos. O sea, honestamente, sé que van a acabar, pero no es justo que nos tengan así un año completo. La obra forma parte del plan de renovación urbana rumbo a 2026, pero mientras avanza a ritmos disparejos, los vecinos siguen esperando que la modernización llegue sin sacrificar su calidad de vida por tanto tiempo. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, pues le quedan a las autoridades 3 semanas para concluir estos y otros trabajos. Con bases en estas imágenes, le pregunto, ¿cree que se logre? Antes de despedirnos, se solicitan donadores de sangre tipo B positivo para Sofía Vélez Ortiz. Ella está internada en el Arboledas. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al teléfono 33 16 65 92 77, sangre B positivo para Sofía Vélez Ortiz, quien está en el Arboledas. Nos vamos, gracias, buenas noches, que descanse.